Queridos amigos, hermanos, qué privilegio podernos encontrar nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios en este discipulado creado en el corazón de Dios y dado por la Iglesia Cristiana Filadelfia JB, presidida por nuestro pastor Abraham Peña. Quiero invitarlos entonces a que oremos y que sigamos adelante con nuestro estudio. Amén. Dios de los cielos, qué bendición podernos encontrar nuevamente contigo. Tú, Señor, le das sentido a nuestra existencia. Tú, Señor, eres la razón por la que hoy queremos seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra. Nuestra oración es que nos acompañes, nos guíes, nos dirijas y que tu Espíritu Santo sea enseñándonos las cosas que están escritas y reveladas por ti. Me abandono, Señor, en tus brazos, entrego mi vida a ti para que la uses y juntos podamos aprender más de ti en este hermoso tiempo de estudio. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. ¿Qué estábamos entonces viendo? La clase pasada veíamos este tema tan importante y tan bonito que es la guerra espiritual. Veíamos cómo el pecado entra en el mundo por un hombre, por Adán, y quien motivó, quien engañó a la pareja que Dios estableció fueran los que se multiplicaran y gobernaran lo que Dios había creado. Adán y Eva cayeron, pecaron, y de ahí vino una trágica consecuencia para la raza humana, incluidos nosotros. Veíamos cómo al estar vinculados a la familia de Dios, entramos en una enemistad, en una guerra contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra propia carne, porque aún vivimos en un cuerpo con una naturaleza caída. Entonces veíamos algunos aspectos frente a la manera que podemos enfrentar de una manera victoriosa a Satanás. Leíamos en el punto A, 1 Pedro 5:8, estoy ubicado en la página 40, y el punto B, 2 Corintios 2:11. No podemos dejar a un lado las maquinaciones del diablo, sino que debemos conocer a nuestro adversario y poder salir adelante en cada situación. Vamos a entrar entonces en este día en el punto el punto C, Mateo 4, 2 al 4. Aquí es cuando Jesucristo comienza su ministerio y lo hace con un ayuno de 40 días después de haber sido bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Y allí en estos días tiene un enfrentamiento directamente con Satanás. Ya lo habíamos leído antes, pero vamos a leer estos 3 pasajes. Y dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Esta frase es clave: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo, escúchame, como un ser humano tuvo hambre. Esto quiere decir que él tuvo, como cualquiera de nosotros, que aprender lo que en la época había como revelación bíblica. Es decir, en tiempos de Cristo no está la Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos. Estaban los escritos de los profetas, de los salmos, los escritos de la ley de Moisés. Todo esto estaba disponible y era lo que hasta ese día se entendía como la revelación por parte de Dios. Así que Jesucristo, al hacerse como uno de nosotros, limita sus atributos divinos y debe de alguna forma aprender la palabra de Dios, al punto que era un conocedor muy profundo de las Escrituras
y con ellas es que se defiende frente a los ataques de Satanás. Y esto nos enseña mucho a nosotros, porque en la medida en que tú conozcas la palabra de Dios, podrás tener argumentos suficientes para hacer frente a cualquier tentación que venga sobre tu vida. Por ejemplo, por la Biblia conocemos que el alcohol lo prohíbe Dios, o el embriagarse lo prohíbe Dios. Dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Si eres conocedor de la palabra de Dios, entenderás que el alcohol trae perjuicio sobre tu vida. Y cuando seas tentado a embriagarte, a emborracharte, a gastar el dinero que es de tus hijos en licor, la palabra de Dios es la que te previene y puedes hacerle frente a esa tentación. Así que el conocimiento de la Biblia, de sus enseñanzas, es básico para enfrentarnos en esta guerra que estamos viviendo y que nos quiere apartar de Dios. Así que leamos: para vencer al diablo es necesario, estoy en el punto C, conocer muy bien las Escrituras y aplicarlas en el momento oportuno. Conocer muy bien las Escrituras y aplicarlas en el momento oportuno. Es lo que estamos haciendo en este discipulado, conociendo la palabra de Dios. D. Juan 8:44. Y este contexto ya habíamos hablado de él, ¿recuerdas? Juan 8 habla acerca de la verdad: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerden que los fariseos o los judíos que habían creído en él creían que eran hijos de Abraham cuando no lo eran. Y les dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que leámoslo nuevamente. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, es decir, los deseos de Satanás. Y luego dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí una descripción un poquito más detallada acerca de Satanás, que es padre de mentira. Recuerden que lo que Jesucristo quería enseñarle a sus judíos o a sus fariseos era que ellos vivían en una mentira. Y nosotros, los seres humanos, también queremos vivir en una mentira. Esa mentira es que no hay problema que cometamos pecado. Esa mentira es que Dios está obligado a perdonarnos. Perdonar es divino, como dicen algunos. Y que no va a pasar nada. Si nos morimos al final, si existe un cielo, Dios nos va a perdonar. El mundo quiere vivir en esa mentira. No quiere conocer la verdad. ¿Y quién es el promotor de esa gran mentira? Satanás. Cuando tú ves un anuncio de cerveza, ves personas riéndose, felices, disfrutando, pero la realidad es otra. La realidad es que el alcohol destruye las familias. La realidad es que un hombre borracho, fuera de sus sentidos, golpea a su esposa al llegar a casa, maltrata a sus hijos. Esa es la verdad del alcohol. Y eso es lo que Satanás no quiere que las personas vean. Quieren que vean una falsa realidad. Entonces, punto D, para vencer al diablo es necesario entender que el diablo es mentiroso y quiere llevarnos a negar la verdad. ¿Qué más podemos hacer para vencer al diablo? Y yo añadiría a la muerte y a la perdición. 2 Corintios 11:14, vamos a leerlo, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los corintios para que tuvieran cuidado con los falsos profetas, con las personas que empezaban a enseñar cosas diferentes de lo que Dios había revelado de sí mismo. Eran muy, muy peligrosos, porque recuerda, cualquier cosa
distorsionada acerca de Dios que tú aprendas o que enseñen a otras personas, todo eso es idolatría. Cuando tienes un concepto errado de Dios, eres un idólatra, porque estás creando tu propio Dios. Los falsos profetas enseñaban cosas de Dios que eran completamente falsas. Así que uno de los mejores disfraces que Satanás usa es el de un pastor, es el de un cura, es el de un líder religioso que enseñe cosas contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo escribe de esta forma, previniendo a los corintios, y le dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, como una persona que tiene mucho conocimiento acerca de Dios, porque probablemente quiera engañarte, y eso lo vemos hoy en día en muchas iglesias. Hay iglesias que enseñan que si tú das plata, Dios está obligado a devolverte ese dinero multiplicado. Y eso es una herejía, una blasfemia, y está en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Porque la iglesia no es un negocio. La iglesia no, los pastores no pueden obligar a la gente a que dé dinero a cambio de un milagro o a cambio de un beneficio de parte de Dios. No. Eso es contrario a lo que enseñan las Escrituras. Y por eso es importante que entendamos que debemos aferrarnos a la palabra de Dios, discernir, escudriñarla, leerla, primero para blindarnos en contra de las mentiras de Satanás y segundo, para que no nos dejemos engañar de aquellos que son aliados del diablo. Entonces, para vencer al diablo es necesario entender que se disfraza de la manera en que menos pensamos. Efesios 4:27. Aquí también esta carta la escribe el apóstol Pablo y les viene enseñando que no se enojen, a que hablen verdad, a que estén en paz los unos con los otros. Y ahí es cuando escribe lo siguiente, dice, ni deis lugar al diablo, es decir, una instrucción adicional para que sean prudentes y sabios es no darle lugar al diablo. Como decimos popularmente, no darle papaya. Entonces, aquí diría, para vencer al diablo es necesario no darle ninguna oportunidad de hacernos caer en pecado. Si tú eres débil en el área sexual y frecuentas lugares donde hay muchas mujeres, digamos, atractivas o sensuales o que muestran su cuerpo, pues lo mejor es que no frecuentes ese tipo de lugares que tú sabes que te van a hacer caer. O si tú eres débil con el alcohol, pues deja de hablar con esos amigos que sabes que te van a llevar a pecar. No hay que darle oportunidad a Satanás para que gane ventaja sobre nosotros. ¿Qué más es necesario para vencer a cada batalla en nuestra vida? Vamos a leer, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a leer entonces nuestra frase. Dice, para vencer al diablo es necesario mantenernos bajo la sujeción de Dios, obedeciéndole, sirviéndole, así el diablo no tendrá ocasión de hacernos pecar y tendrá que buscar a otro. Es la frase que yo coloqué ahí. Para vencer al diablo es necesario mantenernos bajo la sujeción de Dios, obedeciéndole, sirviéndole. Así el diablo no tendrá ocasión de hacernos pecar y tendrá que irse, tendrá que buscar a otro. Y por último, H,
Efesios 6 al 10, perdón, Efesios 6, 10 al 18. Esto nos conduce a involucrarnos a otro tema que tiene que ver con la armadura de Dios. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo aquí? Él nos coloca un ejemplo de los soldados romanos que usaban un uniforme o una coraza para que cuando salieran a la batalla no sufrieran pérdida alguna, sino que salieran victoriosos. Eso eran todo el armamento que usaban los soldados romanos. Y lo compara con nuestra vida cristiana y la forma en que nosotros debemos también armarnos, la armadura de Dios. Vamos a leer Efesios 6, 10 al 18. Dice, muy conocido este pasaje, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cómo nos armamos con toda esta protección espiritual frente al enemigo que tenemos enfrente? Pues la conclusión es estando de rodillas. Eso es lo que concluye el apóstol Pablo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El arma más poderosa que tenemos como hijos de Dios es la oración. Recuerdan que lo veíamos en clases pasadas. Las primeras clases, la oración es el arma más poderosa que tú tienes para permanecer victorioso en la batalla de la vida, de rodillas delante de Dios. Estar de rodillas delante de Él es un deleite, pensando en sus perfecciones, en sus atributos, en su omnipotencia. Él es todopoderoso, tan poderoso es que pudo vencer la muerte y Satanás, en su omnipresencia que nos acompaña en todo momento, en su sabiduría que nos permite tomar decisiones correctas y acertadas, en su gracia al no aniquilarnos por nuestro pecado, sino al darnos la salvación por medio de la cruz. Pensando en todo lo que Él es, tú puedes deleitarte y durar de rodillas mucho tiempo contemplando su compañía, su poder y todo lo que se requiere para vencer a Satanás y todas sus acechanzas. Entonces, para vencer al diablo es necesario estar vestido de toda la armadura de Dios. Vamos a aprender entonces qué es revestirse, o qué es vestirse mejor, de la armadura de Dios. Vestirse de la armadura de Dios es vestirnos de Cristo mismo. Es bueno recordar que Cristo venció toda tentación del diablo no porque fuese Dios, aunque obviamente lo era, sino porque como hombre estaba lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús no usó su deidad para vencer al diablo, sino que usó la llenura del Espíritu Santo para vencer al diablo. Todo hombre que se rinde verdaderamente a Dios está lleno del Espíritu Santo y por tanto está plenamente capacitado para vencerle. Entonces vamos a leer 3 pasajes que la cartilla nos sugiere. Romanos 13:14 es el primero y dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo tengo un hermano mayor y estábamos juntos en el mismo colegio. Él es 2 años más o menos mayor que yo. Y yo tenía una ventaja, y es que
cuando alguien quería meterse conmigo, reírse, burlarse o hacerme algún daño, mi hermano siempre estaba disponible para mí. Él salía, me defendía y él siempre se enfrentaba con cualquier persona, y a mí eso me daba pues mucha tranquilidad. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Si estamos en Cristo, que fue quien venció a Satanás, podamos estar convencidos o tranquilos o esperanzados en que saldremos victoriosos. Cristo es quien intercede por nosotros ante el Padre, y Cristo es el que nos permite obtener la victoria, que no es nuestra, sino que es de Él. Por eso dice, vestíos del Señor Jesucristo. Es decir, es como si Él nos cubriera con su abrigo, con sus brazos, con su amor, con su cariño y su ternura para vencer cualquier tentación, cualquier deseo de la carne. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Hechos 10:38 nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La pregunta es, ¿esto qué quiere decir o qué significado tiene para nosotros el pasaje que leímos de Efesios 6, 10 al 18? Vamos a entenderlo un poco mejor. Entonces, ¿cómo me visto de la armadura de Dios? Ceñíos los lomos con la verdad. Hay una pregunta ahí en tu cartilla, estoy en la página 41, dice, ¿vivimos en la verdad? ¿Caminamos con la verdad? ¿Hablamos la verdad? ¿Qué es ceñirse los lomos con la verdad? Recuerda que ya vimos un pasaje muy conocido que es Juan 8, donde dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero hay otro donde Cristo habla acerca de que Él es la verdad, y está en Juan 14:6. Leámoslo, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo está diciendo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Entonces, ¿qué quiere decir ceñidos los lomos con la verdad? Cuando un soldado se ponía esta armadura, tenía que tener las piernas libres y los brazos libres para poderse mover con flexibilidad, con mucha destreza para poder enfrentar a sus enemigos, para correr, y lo que hacían era que se subían un poco los lomos o digamos el vestido y se amarraban muy bien. Eso era ceñirse los lomos, eso indicaba que estaban listos para batallar. De la misma forma nosotros debemos ceñir nuestros lomos, es decir, estar listos, estar preparados, pero con la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Cómo nos reveló su verdad? Por medio de la palabra de Dios. Es decir, debemos estar leyendo constantemente su palabra porque nos habla de Cristo, que es la verdad. Un estudio constante de las Escrituras. Si tú dejas de estudiar a Cristo, que es la verdad, entonces te perderás, te descarrilarás y te desviarás. B. Vestíos con la coraza de la justicia. Y hay una pregunta allí, dice, ¿somos justos ante Dios en todas las áreas de nuestra vida? Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? La justicia de Dios es que Él tiene que destruir el pecado, que Él es justo, es la justicia de Dios. ¿Recibiremos nosotros la ira de Dios? No, porque Cristo ya la recibió por nosotros. Hemos sido justificados. Esa justicia
con ese argumento de que ya Cristo nos ha hecho libres, de que ya somos hijos de Dios, tenemos fe y vamos a estar con el Señor para siempre, esa justicia es la con la que debemos vestirnos, con la confianza de que ya somos hijos de Dios y que ya somos justos delante de Él. Así que, si somos justificados, ahora debemos mostrar lo que somos a otros. Y con ese argumento es que nos debemos vestir la coraza. La coraza era como un escudo, pero era como algo que se ponían en el pecho, hecho de metal, lo que permitía que las espadas de corto alcance o las flechas no lastimaran el corazón o las partes vulnerables de los soldados. Entonces debemos vestirnos con esa coraza, la coraza de justicia. Ya somos salvos, ya somos justos, ahora debemos vivir como lo que somos. C. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Esto qué quiere decir? Dios encargó a todos sus discípulos una tarea. Mateo 28, 19, que este es de alguna forma el lema de nuestro discipulado. ¿Recuerdan que lo veíamos en las primeras clases? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, es sencillamente trasladarnos de un lugar a otro con este mensaje de las buenas nuevas de salvación. El evangelio debe ser, o es mejor, un mensaje que debemos transmitir. ¿Y cómo transmitimos ese mensaje? Pues hablando con nuestras bocas, no hay otra manera de hacerlo. Yendo a otros lugares a llevar lo que Dios ha hecho con nosotros. Recuerda a la mujer samaritana, cuando ella conoció a Jesucristo, se dio cuenta que nadie como él la conocía, entendió que era Dios mismo y que había venido a salvarla, a que ella bebiera el agua que iba a saciar su sed para siempre. En ese momento ella sale a contárselo a todo el mundo. Desde el primer día que fue salva, sintió la necesidad de comunicarle a otros lo que Dios había hecho con ella. No hay que pensar que hasta que hagamos un discipulado, un instituto bíblico o hasta que aprendamos más estamos capacitados para llevar el mensaje a otros. No, es desde el primer momento que nosotros debemos contarle a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Por supuesto, hay que capacitarse, hay que estudiar un discipulado, hay que aprender, hay que así congregarse en la iglesia, hay que recibir palabra de Dios, hay que estudiarla, hay que aprender y así vamos a durar toda la vida. Pero no puedes esperar para compartir el mensaje porque la salvación es ahora, es ya, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Entonces, eso es lo que quiere decir calzados los pies con el evangelio de la paz, que tú protejas tus pies. Eran los soldados romanos, se ponían como unas botas de cuero, digámoslo así, y se las amarraban muy bien para que no sufrieran daño en la batalla. De la misma forma, el evangelio debe motivarnos a avanzar a cumplir la gran comisión. Hay una pregunta ahí que dice, ¿cumplimos la gran comisión? ¿Predicamos el evangelio a la gente que no conoce? Es la pregunta. Y entramos entonces a otra parte de esta armadura de Dios, que es el yelmo de la salvación. El escudo de la fe. El escudo era lo que el soldado romano tenía en la mano. No sé si han visto esas películas de tiempos del imperio romano, que tenían unos escudos y se protegían contra las flechas, se protegían contra las espadas, contra todo lo que quisiera hacerles daño, lo ponían frente a ellos y eso era lo que los protegía.
Espiritualmente también hay un escudo, y es el escudo de la fe. Vamos a leer Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Recuerdan que veíamos la enseñanza acerca de la fe? Fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. No vemos algo, pero lo esperamos, eso es fe. No vemos el cielo, pero sabemos por fe que Dios ha ido a preparar un lugar para nosotros y que el día en que muramos estaremos para siempre con Él. Eso es creer lo que no vemos. Y esa fe es la que nos debe llenar de argumentos para resistir cualquier oferta que Satanás quiera hacernos en este mundo. Nada hay superior a lo que Dios nos ofrece. ¿Vienen luchas, viene enfermedad, viene muerte, viene persecución? Sí, pero tenemos la convicción de que vamos a un lugar con Dios para siempre. Y esa fe es la que nos empuja a aprender de Dios, a conocer de Él, a aferrarnos a sus promesas, porque Él lo que dijo lo cumplirá. Él es inmutable, Él no cambia, Él lo que promete lo cumple. Él es íntegro y debemos confiar en Él, y esa fe es la que nos debe defender de cualquier cosa que quiera descarriarnos de la voluntad de Dios. Entonces hay una pregunta de: ¿confiamos plenamente en Dios? ¿Creemos en su poder y en su cuidado por nosotros? Otra parte de la armadura que usaba el soldado era un yelmo. Yelmo era como una protección que usaban en su cabeza. El yelmo, tomad el yelmo de la salvación. Y vamos a leer Hebreos 2:10. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. ¿Quién es? Pues Cristo, ¿cierto? Entonces hay una pregunta ahí. ¿Sabemos que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo en Cristo? Entonces, así como el soldado protegía su cabeza también, que era una parte muy importante, de la misma forma nosotros debemos proteger nuestra mente, nuestros pensamientos, entender que hemos nacido de nuevo, que somos salvos en Cristo, que ya estamos, o ya Dios nos ve en los lugares celestiales sentados con Él. Esa convicción de que somos salvos nos debe motivar a cuidar nuestra mente, lo que pensamos, a no llenar nuestro corazón de cosas del mundo, sino a llenarnos de la palabra de Dios. Eso es proteger lo que hay en nuestra cabeza. Entonces es la plena convicción de que hemos nacido de nuevo, que tengamos la seguridad de salvación por fe. F. Tomad la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Esto lo encuentras tú en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuál es la espada del Espíritu? Es la pregunta. Se compara con la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón. Y de alguna manera, cuando tú te apoderas de la palabra de Dios, tienes un arma poderosa para enfrentar a
Satanás. Es un arma ofensiva. Si tú te has dado cuenta, aquí todo lo que hemos visto son armas defensivas, es para defenderte, pero la palabra de Dios es un arma ofensiva. Y vamos al último, que es, digamos, como lo que sostiene todo lo demás. Cuando tú tienes un candelero, tienes una base, ahí está el tronco, y luego vienen unas ramas, digamos que eran los candeleros, o el candelero que usaban en el tabernáculo, era sostenido por, esas ramas eran sostenidas por una base. Y en esas ramificaciones en la punta era donde le colocaban aceite y ahí prendían este candelero y alumbraba todo el lugar. Así que de la misma forma, la base que sostiene toda la armadura de Dios es la oración. Lo que permite que podamos permanecer con esta protección espiritual es una vida de rodillas delante de Dios. Y vamos a leer Hebreos 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Antes no podíamos acercarnos a la presencia de Dios porque éramos sus enemigos, porque éramos parte del reino de Satanás. Pero ahora es distinto. Ahora Dios es nuestro Padre. Ya nuestro Padre no es Satanás. Nuestro Padre es Dios y podemos acercarnos a Él confiadamente, con respeto, por supuesto, porque Él es el Creador, con humildad, con nuestro rostro inclinado, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Él. Y ahí, en ese lugar, es donde podemos librar la batalla que tenemos por delante. Pero lo más importante es que en oración podemos conocer a Dios. Y cuando conocemos más a Dios, tenemos la confianza de que nada nos podrá separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni escasez, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Entonces, concluimos que solo quien está vestido plenamente de Dios vencerá al diablo. ¿Y tú estás vestido de Dios realmente? Es la pregunta que debemos hacernos hoy. Entonces, fíjate cómo estamos en una guerra. Lo queramos o no, estamos involucrados en esta batalla. La conclusión final es que todo es virtud de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Él fue el que venció a Satanás. Él es el que está por encima de todos estos adversarios del demonio y de este ángel caído llamado Lucifer. Él es el que te acompaña. Él es el que te da la palabra de Dios. Él es el que te motiva a estudiarla. El Espíritu Santo es el que te abre el entendimiento para que puedas comprender las Escrituras y tengas cómo defenderte frente a cualquier evento de la vida. Él es el que finalmente te sacará de cualquier conflicto a nivel físico, espiritual, de salud, de cualquier cosa. Dios es el que finalmente te sacará. Y Dios es el que usará cada circunstancia para enseñarte absolutamente todo. Entonces, quien realmente gana la guerra espiritual es Él. Y si tú estás en Él, también obtendrás la victoria. Ya te mostré, o la cartilla mejor, nuestro material de estudio nos enseñó todo lo que debemos hacer para vencer. La oración, conocer cómo obra Satanás, conocer las Escrituras, entender
que el diablo quiere hacernos vivir en una mentira, saber que se disfraza de la manera en que menos pensamos, por eso debemos conocer las Escrituras. No hay que darle oportunidad, no hay que involucrarnos en situaciones que nos puedan hacer pecar, porque lo que quiere el diablo, si pecamos, Dios estará airado en nuestra contra, en contra nuestra relación se erosionará, nuestra relación con Él, y debemos obedecer y vestirnos de esta armadura espiritual en todo momento. Así que sigamos adelante, batallando en medio de la fe, sirviéndole y no perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo. Así concluimos entonces lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Y entramos a una sección también muy bonita de nuestro discipulado que tiene que ver con la autodisciplina. Ubícate entonces, número Romanos 6, un discípulo madura cuando se autodisciplina. Leamos juntos, dice: el propósito de Dios en nuestras vidas, después de que nos ha liberado del poder de Satanás, es que vivamos vidas con las mismas características como la que vivió Cristo aquí en la tierra. Es nuestro molde. ¿Recuerdan que lo veíamos antes también? Cuando tú metes una gelatina o algo en un molde, o un helado en un molde, tú lo sacas de allí, ¿qué forma tiene? Pues la del molde que lo contenía. De la misma manera, nuestro molde es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos mirarlo a Él, mirar quién es, mirar cómo actuó, cómo vivió, cómo reaccionó, cómo venció, cómo se enfrentó a la adversidad para adoptar esa misma forma de enfrentarnos a cada situación. Entonces, ¿cuáles son las características de Cristo aquí en la tierra? Una vida de santidad. Santidad, la palabra santo quiere decir apartado. Una vida de santidad quiere decir apartado de la inmundicia, del pecado, de los vicios de este mundo. Jesucristo lo vivió. Él es perfectamente santo. El único ser humano que ha pisado este planeta y que jamás ha pecado es nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera un segundo pasó por su mente desobedecer al Padre. Él lo amó cada segundo de su vida con toda su espíritu, alma y cuerpo. Él amó a Dios, cosa que nosotros no hemos hecho ni siquiera un segundo de nuestra vida. B, una vida de predicación. Jesucristo vivió constantemente enseñando, predicando, desde el momento de su bautismo. ¿Recuerdan? Se bautizó, Juan el Bautista fue al río Jordán, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él, dice la palabra de Dios, que escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Cristo es la expresión de Dios y cada palabra que salía de su boca era digna de ser recibida, estudiada, analizada y ejercitada. Que lo que escuchamos podamos también aplicarlo a nuestras vidas. C, una vida de milagros. ¿Y cuál es el milagro más grande de todos en la Biblia? ¿Cuál es el milagro más grande de todos? La salvación. A veces solemos pensar que los milagros más impresionantes de Jesús fue cuando sanó a un cojo, antes caminaba y ahora camina, o tal vez cuando sanó a Bartimeo, un hombre ciego, toda la vida abrió sus ojos, pudo ver, o tal vez cuando resucitó al mismo Lázaro. Lázaro ven fuera y el corazón de Lázaro comenzó a bombear sangre nuevamente.
Pero ninguno de esos milagros se compara a una vida completamente restaurada por la obra de Dios. Ese es el milagro más grande que tú encuentras en toda la palabra de Dios. El que haya nacido alguien de nuevo, ese es el milagro más grande. D, una vida de liberación, libertad. Ya somos libres del pecado. Antes no podíamos hacerlo, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Había una ley que nos empujaba siempre a caer. Pero ahora hay una ley que nos permite tomar vuelo. Que podamos vencer la ley del pecado y de la muerte. Ahora somos libres, una vida de liberación. Esto no quiere decir de libertinaje, ¿no? Que tú puedes hacer lo que se te venga en gana, no. Es una vida de libertad. Ya puedes dejar de pecar, antes no lo podías hacer. Una vida llena de poder para vencer a Satanás. Y aquí hay un pasaje que vamos a leer y es Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí. ¿Por qué? Porque el ser humano no podía, estaba incapacitado de buscar a Dios, que ya lo hemos estudiado antes. ¿Recuerdas? Allá en Romanos 3, el apóstol Pablo dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se han desviado. No había posibilidad de que el hombre pudiera buscar a Dios. Por eso es que Dios es quien nos elige, quien toma la iniciativa y quien nos salva. Todo es para gloria de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Cristo, Él te lo va a dar. Pero escúchame, aquí no está hablando de una casa o de un Ferrari o de una beca. No. No podemos confundir lo que Dios está diciendo aquí porque hay un contexto. Es decir, lo que Él está diciendo es que vamos a llevar fruto. Dios nos ha puesto, es el propósito, el objetivo por el cual Dios te creó y te salvó, es para que des fruto. Tú cuando siembras una semilla en la tierra, estás esperando es que de ahí salga una matica y salga una fruta o una flor. No. Tú la siembras con un propósito. Y Dios te sembró en este mundo con el propósito de que deis fruto. Es decir, que compartas a otros que Dios los ha salvado. Y todo lo que pidas a Dios para cumplir ese propósito, Él te lo va a dar. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas sabiduría? Él te la va a dar. ¿Necesitas entender por qué Cristo subió a una cruz? Él te va a permitir entenderlo. ¿Necesitas para un pasaje, para ir a un lugar a predicar el evangelio? Dios te lo va a dar. Todo lo que pidas al Padre para cumplir, para dar fruto, Él te lo va a dar. Él no te va a dar cosas para tus deleites personales, para que vivas en lujos y para que te olvides, porque esto te haría olvidar de Dios. No. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Cristo Él los dará, pero para que des fruto. Muy importante entenderlo, porque es que hay predicadores que hoy leen este pasaje y dice: si tú no tienes una casa sin deudas, una casa campestre en un lugar privilegiado, es porque no tienes fe. Porque es que aquí dice que Dios te va a dar todo. No, esto no es lo que dice. De hecho, hay pasajes en la Escritura que dice Dios que Dios no nos da cosas porque es para gastar en nuestros propios deleites. Él no te va a dar para esas cosas, porque eso te va a hacer enorgullecerte y muy probablemente te vas a alejar de Dios. Ahora, esto no quiere decir que los hijos de Dios tengan que vivir en la miseria. No, porque la palabra de Dios también dice que no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Él te bendice, claro, pero no es el todo del hombre, porque el reino de Cristo no es de este mundo. El reino de Cristo es celestial. Sigamos leyendo, dice, es el deseo del corazón de Dios que cada hijo suyo muestre al mundo los frutos de justicia, amor y poder. Que mostrar al mundo esos frutos. Y ahí mismo en Juan 15, pero unos versículos antes leemos, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjate, es el mismo concepto. Cristo se compara con una vid. ¿Qué es una vid? Una planta, un árbol. Y esa vid tiene ramas o tiene pámpanos, lo llama aquí el apóstol Juan, pámpanos. Y esos pámpanos dan fruto. Si tú no estás pegado a la vid que es Cristo, no darás fruto. Y si estás allí, tendrás deseos de servirle y dar frutos para Él. Y cuando esos frutos se dan, ¿qué ocurre? Que Dios es glorificado. Dios nos puso en Cristo para que Él sea glorificado, es lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No se trata de ti y de mí, se trata es de Dios, que Él sea exaltado y que Él reciba gloria. ¿Y cómo recibe gloria? Cuando tú das fruto. Él es el dueño del terreno, de las plantas, de los frutos. Y Él es quien los recoge. Él es quien los recoge. Entonces, es el mismo concepto. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que, te voy a poner un ejemplo, que los hijos son como saetas en las manos de Dios, como flechas. Yo tengo 2 hijos. Ellos son como esas flechas que yo debo apuntar para que den en el blanco. Si yo permanezco en esas palabras que Dios me ha dicho, entonces todo lo que le pidan me lo dará. Es decir, ¿qué necesito yo para educar a mis hijos en los caminos de Dios? Necesito que pueda comprender las Escrituras, necesito fluidez, ejemplos, sabiduría para poderle enseñar a mis hijos a que amen a Dios, a que lo respeten. Y todo eso me lo dará ¿quién? Dios. Si yo le oro a Dios con pasión para que me provea para darle un estudio en un colegio cristiano a mis hijos, Él me lo dará. A eso es lo que se refiere este pasaje. Y quiero ser muy enfático en esto porque yo no quiero que te engañen. Alguien te puede decir, es que pídele a Dios todo lo que quieras. Pídele incluso que te dé la capacidad
de robar, de engañar, de estafar, de que te dé la astucia para poder evadir impuestos y ese tipo de cosas, ¿tú crees que Dios te lo va a dar? Por supuesto que no. Entonces, este pasaje puede prestarse para que te engañen y te metan en el corazón avaricia, soberbia, altivez y orgullo, y eso no es lo que dice este pasaje. Que muchos pueden decir, es que aquí la palabra de Dios dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tranquilo, pídale a Dios lo que usted quiera, no importa. Lo importante es que lleve la ofrenda o el diezmo y no importa cómo vivas y Dios te lo va a dar. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso se llama robo. Lo que está diciendo es que si tú pretendes dar fruto para Dios, Él te va a dar todo lo necesario para que tú des ese fruto en abundancia. Si tú quieres ser un buen padre, si tú quieres ser un buen hijo, si tú quieres ser un buen esposo, si necesitas fortaleza frente al pecado, Él te lo va a dar para que tú puedas dar fruto. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Entonces viene una pregunta, dice, entonces, ¿por qué muchos cristianos no logran vivir esa clase de vida que Dios espera de ellos? La pregunta, ¿acaso no podemos entender que, Dios ya nos salvó por medio de Cristo, nos limpió con su sangre, nos ha dado la unción poderosa del Espíritu Santo, nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha abierto el cielo, nos ha dado la vida eterna, etc. Todas estas son grandes verdades. Entonces, ¿por qué no logramos vivir algo que ya fue real en Cristo? ¿Por qué no logramos vivir una vida sin pecado? ¿Por qué no logramos vivir una vida sin deudas, por ejemplo? ¿Por qué no logramos vivir una vida sin que podamos ver fruto en nuestra esposa o en nuestros hijos? Es la pregunta. La razón, fíjate, es porque nos falta autodisciplina. Nos falta un verdadero deseo de nuestra parte de querer vivir la vida que Dios espera de nosotros. Nos falta darle fin a inmensas áreas de nuestras vidas que no queremos dejar morir, pero que posicionalmente ya murieron con Cristo en la cruz. Dios nos ha llamado a ser fructíferos. Escúchame, voy a repetirlo. Dios nos ha llamado a ser fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. Pero para que esta vida que Dios quiere de cada creyente sea una realidad de nuestras vidas, es necesario rendirnos voluntariamente al Espíritu Santo. Es necesario permitirle al Espíritu Santo obrar perfectamente en nuestros corazones, en nuestros deseos carnales. Es necesario poner de nuestra parte, es necesario poner de nuestra voluntad para que el Espíritu Santo perfeccione nuestras vidas hasta llegar a la dimensión espiritual y práctica que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces queda el reto y continuamos la próxima clase para entender que necesitamos ser personas que van en una constante cambio. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Tú estás en un proceso con Dios. Tú no eres el mismo que eras ayer si has nacido de nuevo, o que eras hace 8 días cuando conociste al Señor, o que eras hace 1 año o 2 o 5 o 20 años. No eres el mismo si eres realmente un hijo de Dios, porque nosotros vivimos en una constante transformación. El apóstol Pablo dice que nuestro hombre interior es como si fuera escalando cada vez más para llegar a la plenitud y a la presencia de Dios. Y este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. Y es lo que Dios espera de nosotros. Así que terminamos por hoy y en la próxima hora de estudio
concluimos esta sección de la autodisciplina. Amén. Vamos entonces a orar, mis amados hermanos, y a terminar bajo la bendición de Cristo. Padre Santo, gracias por este tiempo de estudio, por abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos a ti. Oro para que mis amados hermanos sigan pegados de tu mano y que sigas haciendo tu obra en ellos, Señor. Bueno, esto no tengo que decirlo porque tú lo haces, Señor. Eres tú el protagonista de todo. Pero sí anhelamos, Dios, que podamos ser conscientes del fruto que tú deseas ver en nosotros y que podamos seguir siendo retados por ti a vivir una vida de completa santidad y transformación para gloria tuya. En el nombre de Cristo hemos orado, para alabanza de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima hora de estudio.